Noviembre, ya entramos a las fechas más festivas de México y la temporada del año que más rápido se nos va. Ya lo medimos por festividad y no por meses. Sí. Patria, Día de Muertos, de ahí viene Navidad, Año Nuevo, y ya si contamos incluso Día de Reyes, es la época en la que más contento tenemos al estómago. Creo que hasta la Candelaria, ¿no? Que es febrero, los tamalitos. Exacto. Así que no lo sé, pero es la época que más disfruto yo. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. Su programa Está Bien, No Estar Bien. Tratemos de ser felices, no perfectos. Y pues muchas gracias por acompañarnos un viernes más para pues platicar con nosotras, resolver dudas o generarles más dudas, cualquiera que sea la opción. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vane. Muchas gracias por sintonizarnos en un programa más. Por ahí, saluditos, Santa Etnay, buenas tardes. Y a todos los que por allí nos están escuchando, muchas gracias. Igual, claro, al actualizándome, que nos está brindando el espacio, un programa más. Y pues bueno, en esta ocasión, como Fer decía, a lo mejor sembrando más dudas que nos acompañen en este proceso, este programa nació cuestionando. Nos dimos cuenta por ahí a través de los programas que hemos estado dando que hay un patrón, ¿no? Por ahí hemos hablado mucho de temas que se han ido concientizando en la actualidad. Digo, no son temas nuevos, han existido siempre, pero son cosas que se van concientizando, se van trabajando y se están hablando hoy por hoy, cuando en algún momento quizás sí causaba conflicto, pero no se hablaban. Y este es uno de tantos. Cuestionando entonces dijimos, bueno, hemos escuchado un poquito sobre la cultura de la cancelación, hemos escuchado un poquito sobre varias cosas que ha traído la nueva tecnología, las redes sociales, y hemos visto un patrón, hemos visto que por ahí se está hablando de disculpas, de perdón, más que en otros tiempos. No sé si se deba a que pues todos tenemos a la disponibilidad un dispositivo con el que podemos externar nuestro remordimiento o nuestras culpas, pero se está hablando más en masa, ¿no? Ya se escucha más por ahí el discúlpame, ¿no? Y entonces es interesante comenzar a ver qué hay detrás de eso, porque mientras es más sencillo admitir una disculpa, se vuelve más complicado otorgarla, ¿no? Realmente dar el perdón. Sí, bueno, creo que no es que sea más sencillo dar una disculpa. Si bien es cierto que generacionalmente hablando estamos más abiertos a comparación de si nos ponemos con la generación X o los baby booms, bueno, los centennials y los millennials, sobre todo los centennials, vienen más con esta idea de la introyección, el conocimiento más espiritual, se pone más de moda por eso también estos conceptos como salud mental, ya los vemos haciendo yoga y todas estas cuestiones que van más hacia el crecimiento personal y que por lo tanto, al estar tan en contacto con ellos mismos, los hace más tendientes a, ok, me puedo disculpar, puedo aceptar una disculpa, pero eso no quiere decir realmente que sea fácil de hacer. La realidad es que si generacionalmente hablando estamos diciendo que están más abiertos a la introyección, también, Vane lo decía, la época de la cancelación también la creamos los centennials. Ya no hay forma de que una persona de interés público opine algo en contra de lo que el promedio piensa porque se avalanchan sobre ellos. No hay forma de que hagas algo distinto o que esté mal visto socialmente hablando, porque entonces todo este diálogo, toda esta idea de sí, amor y paz y todos somos buenos y todos nos disculpamos, termina siendo bastante dejado de lado. Sí, al final lo que se está adoptando es una postura de víctima todo el tiempo, ¿no? Como que nos sentimos que todo el tiempo nos están agrediendo, que todo el tiempo hay algo por lo que debemos ser procurados y entonces esta procuración llega a caer en lo extremo, ¿no? En donde ya todo nos pica. Por ahí decías que a lo mejor nosotros como nueva generación lo estamos trayendo a la cultura de la cancelación y es que yo lo dije en un principio, no son temas nuevos, solo que con otras generaciones se escuchaba de diferente manera, ¿no? Te decían, ok, yo soy el papá en esta relación, entonces yo soy quien educa, por lo tanto, no me puedes cuestionar, ¿no? Yo sé más que tú, yo soy más grande, tú eres pequeño,
esto es bueno, quizás lo que digas no tenga tanta lógica de que sea bueno, ¿no? Y entonces era más complicado cuestionar y decir, ok, quizás papá no se equivoca, papá tal vez tiene más verdad que yo, ¿no? Hoy por hoy, muchos de los niños que ya están jugando a ser papás, estamos teniendo un poquito más por ahí de información y decir, ok, soy papá, pero también me equivoco, ¿no? Justo soy un niño envejecido, entonces, claro que cometo equivocaciones y es bastante natural admitirlas, ¿no? Que es un aprendizaje mutuo que a través de el camino de padres e hijos, por ejemplo, puedo aprender de mi hijo también, ¿no? Y mi hijo, claro que va a aprender de mí, pero es un camino de desarrollo mutuo, ¿no? Sí, definitivamente. Antes que nada, Jacinto, hola, buenas tardes. Muchas ¿Qué gracias por tal? acompañarnos. Hola, hola. Pero sí, claro, al final de cuentas la forma se va modificando dependiendo la estructura y el área social, la esfera en la que nos estemos enfrentando. Todos nosotros, hoy por hoy, exigimos disculpas, exigimos explicaciones, pero ya aparece una necesidad en un mundo que va tan acelerado que apenas si nos da tiempo de reflexionar y darnos cuenta de si realmente nuestras disculpas están siendo honestas. Cuando éramos pequeños, realmente cuando nos enseñaron a pedir disculpas lo aprendimos de manera dinámica, automática, era como de, bueno, si tú lastimas a alguien tienes que pedirle disculpas. Sí. Si a ti te hablan por tu nombre no puedes contestar qué, tienes que decir mande. Entonces era más una forma de órdenes que tienes que seguir y muy probablemente muchos de nosotros o la mayoría no procesábamos el significado y hoy por hoy las disculpas que brindamos son porque sabemos que tenemos que hacerlo, no porque sean del todo honestas. Exacto. Es que justo como dices, ¿no? Nos lo enseñan para practicarlo de manera automática. Esto quiere decir que si por accidente te pasé a traer el brazo, entonces me tengo que disculpar porque te hice un daño, ¿no? Y esa es la idea. Estoy haciéndole un daño al otro, por lo tanto tengo que disculparme por si algo lo dañó. Pero también está otra cara de la moneda en donde dices, a ver, una disculpa tienes que ser consciente de que sí, le provocaste un daño al otro, pero ¿qué hay de ti? ¿Estás racionalizando realmente todo lo que conllevó ese daño? ¿Fue más allá de eso? ¿Te hace sentir a ti culpable? ¿Te hace sentir con remordimiento? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿No? Y entonces es cuando se toma una conciencia realmente amplia de la acción y dices, vale, quizás estuvo mal. No porque solamente le dolió, sino que va en contra de mis principios, va en contra de mis civilizaciones, va en contra de mi educación. Y entonces ya se puede hablar que por ahí hay un rastro de honestidad, porque realmente está habiendo un proceso para digerir toda esa situación. Sí, pero la realidad es que con lo rápido que vamos es como yo cumplo el requisito, ya me disculpé y vámonos. Si Exacto. te sirvió de algo o no mi disculpa, o a lo mejor la persona ni se enteró de que la pasaste a traer, pero tú ya cumpliste con el requisito social que se nos impuso. Sí, y es que la manera en que se impone nos bombardeó por todos lados, desde la educación escolar, la educación en casa y la educación espiritual también de alguna manera va entrando en juego. Por ahí dijo Antonio, nos saluda, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos por ahí los que nos están saludando ustedes con este tema de las disculpas. ¿Qué opinan? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido sencillo asimilar cuando nosotros llegamos a cometer errores? Yo decía que hay varios factores que a veces nos inculcan el asimilar las disculpas, ¿no? Y una cuestión muy personal es que por ahí en mi colonia, cuando yo era muy pequeña, no solamente a mí, sino a varios de mi edad, éramos los niños de la colonia, escuchábamos a la gente de tercera edad que nos decían, ¿no? Que las disculpas solamente se piden entre nosotros, ¿no? Los mortales, pero el perdón solamente se lo tenemos que pedir a Dios. Fue el primer contacto que tuve con esa idea de las disculpas y demás, y se le atribuía a una cuestión divina, ¿no? Sí, bueno, al final de cuentas, si lo pensamos desde la idea divina, espiritual, creo que las primeras rondas de perdón vienen justo desde la religión, ¿no? Sí. Pensemos para los que son cristianos, bueno, Cristo se sacrificó por ti y ahora estás absuelto de todos tus pecados. Desde la católica, con la acción de confesarte y que te ponen tu penitencia y tú la cumples y entonces ya también estás perdonado. Fueron los primeros indicios de lo que sería la acción de pedir disculpas y perdonar,
y que el perdón al final de cuentas siempre es hacia un ser superior, ya sea deidad, ya sean padres, ya sea personas que por alguna razón, ya sea moral o simplemente porque nosotros así lo consideramos, tenemos que pedirles disculpas. Sí, tenemos que pedir disculpas. Igual que si vamos seccionando el término el perdón, a lo mejor te dicen solamente adiós, porque se dice que entre nosotros, pues, ¿quiénes somos para juzgar, no? ¿Quién es el juez de la otra persona? Entonces, no puedo dictaminar si lo que hiciste está bien o está mal, pero fíjate cómo le atribuimos que el cometer un error, el asumir una disculpa, entonces te convierte en buena o mala persona, ¿no? Y entonces por eso también se vuelve un poquito más complicado reconocer por nuestra propia cuenta una conducta por ahí agresora. Así es, pero bueno, entonces ya conocemos más o menos un poquito del trasfondo del tema que vamos a platicar. También sabemos un poquito de cómo va surgiendo esta área, cómo nos las van inculcando, nos las van enseñando o la vamos adoptando dependiendo las necesidades, porque a veces ya lo volvemos necesidad. Pero no sé ustedes, pero gran parte de nuestra vida, al menos nosotras, habíamos utilizado como sinónimo disculpas y perdón, ¿no? Sí. Al menos yo así usaba la que tenía a la mano, no cuestionaba ni preguntaba. La realidad es que investigando para la lengua mexicana, el dar disculpas es la acción que hace la persona ofensora. Yo te estoy brindando las explicaciones, te estoy dando a entender por qué cometí el acto que hice contra ti. Y luego viene el perdón. El perdón es el acto que hace la persona que fue ofendida. Ella decide entonces si te brinda su perdón y te quita la carga emocional que conlleva la culpabilidad que han generado tus acciones. Si lo vemos desde una forma más poética, más espiritual, dice que podemos dividir la palabra perdonar a la mitad. De perder, estoy perdiendo algo a la hora de perdonarte. Probablemente es muy difícil aceptar las disculpas de alguien más, porque eso implica que estoy siendo vulnerable, que soy débil, que estoy dejando entonces que te pongas sobre mí. Si yo dejo todos esos prejuicios que tengo sobre la idea de perdonar, sí estoy perdiendo, pero para ganar algo en un futuro. Y luego donar, la habilidad de sembrar semillas, dar algo más para después no solamente sanarme a mí mismo, sino también en conjunto a la otra persona. Suena bastante utópico, suena bastante difícil de lograr, pero también suena bonito, suena poético. Suena poético. Pero lo dice, ¿no? Suena un poco realista. Pero es que justo lo anclo a lo ya mencionado. Se lleva a que entonces me hace buena persona, me hace mala persona. Por eso se vuelve tan complicado caer en esa utopía que Fer nos habla. Pero realmente no es que esté bien o mal la acción, sino es decirle al otro lo que me lastima, ¿no? Y que se tome en cuenta. Si ya puse sobre la mesa, no sé si está bien o está mal, pero me dolió, ¿no? Y hay que, si puedes hacer algo al respecto, bien, y si no, pues también, ¿no? Esa es la parte de que comienza a causar ruido, porque muchos de nosotros ocupamos componentes defensivos, comenzamos a escuchar por ahí cosas que más que una disculpa suena una excusa de por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Definitivamente pedir nuestras disculpas, ofrecer nuestras disculpas es difícil. Tienes que concientizar, si quieres brindar al menos una disculpa honesta, tienes que saber qué fue lo que hiciste mal. Tienes que estar consciente de tus errores, saber también que además con ellos heriste a otra persona y entonces estamos poniendo en juego la empatía, el entendimiento y la racionalización de que estoy de acuerdo con que me equivoqué. Y como seres humanos sí tendemos a tener esta necesidad, al final, instinto gregario de estar bien con las demás personas, es evolutivo, pero también tenemos el instinto de salvaguardar nuestra propia imagen y yo no puedo quedar como el malo de la historia. Entonces, si mientras estoy concientizando mis errores, al mismo tiempo me estoy justificando, tampoco es muy válida la disculpa, entonces. Es que, como Fer lo dice, es por ahí realmente una lucha de poder, ¿no? Es una lucha de mi fuerza, es una lucha de mi ego, es una lucha de mi autoestima, porque no solamente me quedo como el agresor, sino no qué concepto tengan los demás de mí, sino ahora cómo me voy a comenzar a ver yo, ¿no? Y es la parte más difícil,
cuando te ves al espejo y dices, ok, me gusta lo que veo, estoy cómoda con la persona con la que me estoy volviendo. Y ya cuando además te disculpas, a veces siento que podemos sentir que ahora nosotros somos los humillados, ahora soy yo la que está por debajo de la otra persona. Y entonces nos volvemos en esta lucha de ver quién compensa más al otro y no es un perdón, no es honesto y no se soluciona el conflicto original. Es que ese es el chip del que hablábamos en un principio, ¿no? La posición de víctimas. Realmente nos creemos víctimas todo el tiempo y por ahí en sesiones tanto me ha tocado estar de un lado del escritorio como del otro. Cuando me toca ser paciente, pues yo también, claro que caigo así como de que sucede esto, mi mamá, fulanita y todo, ¿no? Y tanto lo he dicho como me lo han dicho. Si yo tuviera a tu mamá enfrente, te doy por seguro que le jalaría las orejas y dije, a ver, señora, las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Pero la señora no está aquí, ¿no? Quien está aquí es con quien podemos trabajar. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que está en nuestras manos? Y ok, ahí es cuando comienza a caer el 20 y decir, a ver, entonces no soy completamente víctima. Hay algo que pudo haber sucedido, ¿no? Hay algo que pudo haber desenfrenado el resto de acciones. Entonces, pongámonos a pensar, muchos de nuestros amigos hemos escuchado historias en las que han sido víctimas. Ponte a pensar a ti mismo, muchas de tus memorias pueden tener por ahí que han sufrido bullying, que has sufrido acoso, que has sufrido una violación a tus derechos asertivos y demás, ¿no? Ahora trata de hacer la lista. ¿Cuántas veces has sido tú el agresor, no? ¿Cuántas veces has hecho tu bullying? ¿Cuántas veces has violentado los derechos asertivos de otro? ¿Cuántas veces has hecho algo al respecto? Y entonces la lista ya no parece tan grande, parece contada, ¿no? Porque viene justo con este chip de víctima, ¿no? Nosotros somos quienes merecemos la disculpa. Sí, esta parte de cuántas veces has hecho algo, la realidad es que esta parte en la que tú caes y te das cuenta que también has sido parte del agresor, eso cuesta mucho trabajo darte cuenta, tienes que madurar lo suficiente como para determinar, ok, a lo mejor no hice directamente la acción, tal vez yo no agredí a la persona, pero con mi grupo de amigos pude haber incluido al que se consideraba el raro del grupo, ¿no? Pero yo tampoco lo acerqué, yo tampoco lo hice sentir parte. Entonces, a veces no es de manera directa la agresión, a veces no consideramos que nosotros tengamos que pedir disculpas hasta que creces, hasta que pasan muchos años y dices, ok, tal vez sí debía haber pedido disculpas, tal vez sí debía haber sido un poquito más consciente, más empático, más recíproco al momento de lo que yo daba y lo que recibía, y cómo tiene que pasar mucho tiempo, no solo para la persona que se da cuenta y encaja la concientización de sus errores, sino también para la persona que no siempre está preparada para recibir las disculpas. Sí, sin duda. Por ahí también hay otro factor que dentro de lo que dice Fer a veces juega en nuestra contra y lo vemos solamente de un lado de la historia, ¿no? A veces cuando la disculpa llega, pero no en el momento en el que nosotros esperábamos, decimos, ok, ¿realmente era necesario ya? ¿Realmente valía la pena? Entonces, comenzar a ver como que mientras más tiempo se tarde alguien en disculpar, quizás valga menos, ¿no? Ya no es lo que necesito. Y entonces ahí es donde se vuelve complejo. ¿Cómo que ya no es lo que necesitas? Estamos hablando de que son procesos y es una disculpa honesta, es algo que tuviste que tomarte el tiempo de procesar, de analizar y de darte cuenta. Entonces, no estoy diciendo que mientras más tiempo sea un sinónimo de más honestidad, ¿no? Pero sin duda no lo desvalorifica, ¿no? Que se hayan tardado en dar una disculpa no quiere decir que entonces que ya no valga. Al contrario, debería ser tomada igual de en cuenta. Creo que la cuestión aquí es que cuando alguien te contesta, es que yo necesitaba la disculpa en el momento en que hiciste la acción, ahorita ya no la necesito, creo que más que demostrar la madurez y el perdón o el haber pasado de página, como coloquialmente decimos, demuestra que seguimos fijados en ese suceso, solo que estamos poniendo defensas, mecanismos que nos permiten de una manera u otra
evitar volver a sentir o recordar de nuevo de manera vivencial ese proceso que de una u otra manera nos dolió. Pero ¿por qué podría ser más honesta esta disculpa? Porque ya tuvimos tiempo para reflexionarlo. Si le hiciste algo a alguien a los 12 años y a los 20 años caíste en cuenta de eso, la madurez, el cambio de perspectiva, las experiencias que tuviste son completamente distintas. Y creo que sería más honesto pedir disculpas en ese momento que al momento en que sucedió y solo lo haces porque fue la educación que se te brindó. Ok, discúlpame, no entiendo por qué te estoy pidiendo disculpas, no sé si realmente te las mereces. Muchas veces ni siquiera creemos que tenemos que darlas porque no entendemos, para nosotros las acciones no fueron malas, pero también hay que entender que cada uno de nosotros tiene versiones distintas, traemos un trasfondo emocional completamente distinto y la validación emocional que viene al momento, aunque fue muy en el futuro, la disculpa es más válida que la validación que no existió en el momento presente. Ya se ha mencionado en otros programas que vivimos en una era en donde vamos muy rápido y entonces el esperar una disculpa fugaz, pues dices, pues ya, sucedió, ¿no? Y a veces solamente estamos enfocados en eso, en solucionar, ¿no? No sé, solo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Escucharlo? Ok, discúlpame, listo. Podemos seguir, ¿no? Y es que ya no le da el tiempo y la importancia, la relevancia que tiene el peso entonces del análisis, de la reflexión, de todo lo que conlleva que hemos estado hablando, que se necesita para atribuírselo, ¿no? Lo más vital, ¿no? Sí. Porque las palabras son eso, simplemente palabras. Lo que realmente demuestra el acto de arrepentimiento, llamémosle de esa manera, es la acción. Y si ya dijimos entonces que la sociedad en la que vivimos va automatizada, que también los teléfonos han marcado generacionalmente hablando un cambio radical y que ahora la disculpa parece más una necesidad exigida que una necesidad nacida por el arrepentimiento. ¿Qué nuevas formas de disculparme hemos visto a lo largo de este tiempo? Ahora los niños nacen sabiendo utilizar los celulares y ahora tenemos ya no solamente el face to face, ¿no? Que creo que era la parte más difícil, el enfrentamiento de tener que cargar con mi orgullo y decirte que lo siento, que me disculpes, que no era mi intención, el que además probablemente si lo tenía, como en las escuelas, cuando te hacían disculparte enfrente de todos tus compañeros que te habías equivocado, esa parte de que para tu ego era terrible, ahora la hemos hecho de lado y tenemos las redes sociales, ¿no? Esta forma en la que están los en vivos. Y ahora solamente te empiezas a grabar y empiezas a contar lo que pasó, cuentas tu versión de la historia, te disculpas y ya quedó, ya no tuviste el enfrentamiento presencial. Quizá el juicio social, que puede ser aún más fuerte, pero el impacto presencial que entra directamente, ese ya no se tiene. Ahora hay una modalidad aún muchísimo más fácil de ver, sí, pero también creo que puede ser menos honesta y es esa parte en la que escribes en tus notas del celular una disculpa, tomas captura, la subes a tus estados y ya quedó, ya pediste disculpas. Si lo vio la persona a la que iba dirigida, quién sabe. Si sirvió de algo, tampoco lo sé, pero yo ya cumplí con lo que moralmente consideraba que era correcto. Sí, al final lo hemos comentado por ahí en algunas ocasiones, es parte de nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Nosotros vamos a salvaguardar nuestro yo, vamos a tratar de que nuestra imagen esté lo más limpia posible. Y entonces cuando se trata, como dice Fer, de tratar de confrontar, a pesar de que están estas facilidades de que se pueda hacer un poquito más cómodo lo incómodo, sigue sin lograrse el objetivo, ¿no? Sigue habiendo barreras. ¿Qué barreras? A lo mejor el defender las acciones, es decir, me estás diciendo que la regué porque no te avisé antes, pero no te avisé porque tú, ¿no? Y entonces te vas con la legata de todo lo que el otro hizo y entonces se pierde el momento de reflexión de, a ver, ¿qué es lo que tuve que ver yo en esta ecuación? Un dilema es un dilema justamente por esa situación. Hay dos partes, 50 y 50%. Está quien hace y está quien permite. No importa qué rol juegues, si están estas dos partes, se crea el dilema. Entonces, hay algo que está en tus manos, pues por lo que se está evocando toda esta situación, ¿no? Y muchas veces es de las cosas que nos cegan para hacer frente a esta concientización, ¿no?
se vuelve tan complicado que hay varios factores, hay varias emociones que juegan a nuestra contra, es decir, ok, no veo nada, no se ve claro. Sí, y justo esta parte donde es todo un proceso y el proceso no se lleva solo, perdonar no es trabajo de una sola persona, no es de la persona que fue víctima y entonces tiene que ver la forma de poder perdonarlo sin que el victimario se involucre en la situación. La realidad es que mientras el victimario no se acerque de manera honesta e intente compensarlo, es muy poco probable que la otra persona pueda de corazón aceptar la disculpa, sobre todo si no existe. Y del otro lado, tampoco podemos esperar que la persona que hizo el insulto o que cometió la falta pueda estar ofreciendo disculpas si la persona que la va a brindar el perdón no está dispuesto a escucharlo. Se necesita de un proceso de comunicación donde nos acercamos, Vane ya lo dijo, escuchar ambas versiones de la historia. La verdad siempre tiene dos caras. Uh-huh. Y la única forma de volverla una sola verdad es juntándolas. A lo mejor algo que yo hice y por lo que te lastimé y me convertí en el victimario fue porque tú estabas haciendo algo que me estaba poniendo en peligro, pero no lo estabas visualizando en ese momento. Uh-huh. Sí, sin duda, es muy subjetivo y hay muchas razones para tomarlo desde diferentes aspectos, ¿no? Sobre todo, por ahí se ha debatido bastante con diferentes profesionistas, desde los coachings hasta los psiquiatras, y se habla que es complicado porque puede venir desde una emoción o desde un sentimiento, ¿no? Algunos dicen que quizás el motor de que no se disculpe o de que se tome que no es suficiente, pues pueda ser la ira, el enojo, y algunos otros dicen que viene un poquito más de la humillación y de la vergüenza. Entonces, si tomamos estos dos en cuenta, tiene un sentido el decir, ok, es más difícil de lo que pensábamos. Sobre todo si le estamos hablando desde el área de las emociones, estamos muy acostumbrados a pensar que la ira es una emoción negativa que tenemos que evitar, pero en esta circunstancia donde te estás poniendo o te estás sintiendo en peligro, es obvio que tu respuesta inmediata va a ser la ira. Esa es la funcionalidad que tiene esa emoción, me va a proteger, me va a poner una coraza que va a evitar que me vuelvan a lastimar. ¿Va a resolver el conflicto? Probablemente no. Puede hacer que se acrecente y me genere problemas de socialización más adelante. La realidad es que sí, pero en el momento en el que la situación me está superando, en donde me estoy sintiendo vulnerable y los demás elementos de la ecuación que deberían de estar intentando validar mi emoción no lo están haciendo, es obvio que voy a explotar. Y si nos vamos desde el área de la humillación, a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos humillados. Uh-huh. A nadie le gusta que ser señalado y que digan que tú eres el malo de la historia, ya lo habíamos dicho, por simple supervivencia, por evolución del ser humano, tienes que buscar preservarte y a veces en esa manera de preservación cometemos o hacemos acciones que no precisamente van a ser favorables para el resto de las personas. Claro, pero entonces ya con este punto, ¿qué es lo que necesitamos para realmente ver que una disculpa es genuina, que una disculpa conlleva algo que yo pueda procesar y que me satisfaga? Porque si estamos hablando que es subjetivo, hay ciertas cosas de por medio que se deben de tomar en cuenta para decir, vale, no pienso que abordes todas mis exigencias, todas mis idealizaciones, pero por lo menos esto es necesario, ¿no? ¿Y por dónde empezar? Pues por lo básico, comenzar a expresar nuestro remordimiento, comenzar a expresar por qué me estoy disculpando, no solo por cómo te estás sintiendo, sino por cómo yo tomé las cosas. Quizás iba en contra de mis principios, quizás no se vio como yo lo estaba viendo o no supo utilizar las palabras como sonaban en mi cabeza, sonaba mucho mejor, ¿no? Y siento remordimiento por eso, no fue lo que quise decir. Entonces ya comenzar ahí a verbalizar el por qué se está sintiendo así es un buen inicio para romper el hielo y comenzar una disculpa genuina. Que decirlo así como romper el hielo suena bastante fácil, pues solo tengo que decirle lo que estoy pensando. Pero no es tan sencillo. Pónganse en esa situación donde hicieron algo, donde se sienten avergonzados, donde no tienes palabras
para expresar lo mal que te sientes por hacer esa situación. Vamos a poner un ejemplo bastante absurdo. Imagínense que están en el parque con una amiga, amigo, y lo están ayudando a cuidar a su hijo, ¿no? Y ustedes son muy niñeros y les encanta jugar con ellos y no mides tu fuerza. Y le empujas al niño y lo tiras. El niño está llorando, ya se raspó, el amigo está preocupado porque su esposa lo va a regañar porque no cuidó bien al niño, te dije que no te lo llevaras. Y tú sabes que fue tu error. Además, sientes remordimiento porque pudiste haber evitado si quizá ni siquiera te hubieras acercado al niño, ¿no? Y lo único que alcanzas a pensar es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Lo dejo solo con el niño? ¿Mejor me aparto? ¿O le expreso lo que siento? ¿Ok? ¿Sabes qué? La verdad esto me está causando mucha incomodidad, no tengo palabras para expresarte lo mal que me siento por haberle causado pues esta herida a tu hijo. ¿En qué te puedo ayudar? Ese punto donde estás siendo honesto con tus sentimientos y además estás ofreciendo tu ayuda, estás ofreciendo una compensación, es la forma más honesta en que un ser humano puede pedir una disculpa. Claro, pero hay muchas cosas, suena fácil como dice Fer, ¿no? Pero por ahí entonces estamos hablando de un sentimiento de empatía de por medio y para ello va este segundo factor que es importante dentro de las disculpas, el reconocer el daño y el sufrimiento. Y para hacer eso no solamente tengo que entender mis emociones y saberlas gestionar, sino también darle un poquito de flexibilidad a ¿cómo se sentiría si yo estuviera en esa situación? Esa es la empatía, ¿no? El tratar de ponerte en los zapatos del otro y decir, ok, él lo vio así y lo vivió así. Estamos hablando que hay un entrenamiento de por medio. Y para esto se habla de un diálogo, por eso decíamos que un elemento importante es pues la comunicación. No puedo esperar entender y ser empático con la otra persona si no estoy teniendo un contacto directo. Ya en el programa pasado hablábamos que la empatía era una de las cosas que aprendíamos desde que somos muy pequeños, desde la forma en que estamos gesticulando, nuestras emociones, pero la realidad es que la empatía va más allá de solamente leer facciones, sino también el que si yo no conozco tu versión de los hechos, si yo no sé qué te preocupa y por qué estás reaccionando de manera exaltada, no voy a tener este remordimiento ni voy a poder entonces cumplir con los daños. Hay cosas muy obvias, como el ejemplo anterior, pues yo tiré al niño, obviamente sé cómo puedo compensar, ¿no? Pero hay veces en las que decimos una broma, que yo sé que es una broma, pero la otra persona no lo ve así. Para la otra persona sí la estás lastimando, quizá alguien ya se había burlado de él, quizá la relación con la que él lo está asociando no es la magnitud con la que tú lo ves. Siempre tenemos que ser empáticos en esa manera y pues el diálogo es la mejor opción. Sí, claro, como lo decíamos, esto no es una actuación, sino una conversación, por lo tanto viene este tercer punto, ¿no? La toma de responsabilidad dentro del acto. Por lo tanto, si estamos hablando que es subjetivo, quiere decir que la persona con la que tuve el altercado tiene ciertas necesidades que quizás si este altercado ya lo había cometido con otra, no quiere decir que mi manera de solucionarlo va a ser igual a que con aquella persona, porque esta persona es distinta, esta persona tiene necesidades diferentes y entonces por eso Fer lo acentúa así, ¿no? Como la conversación, desde cómo lo estás viendo tú, cómo lo viviste y qué es lo que necesitas tú para comenzar a lo mejor a tener confianza de nuevo, para comenzar a que esto sea diferente, ¿no? Y entonces por eso se habla de la toma de la responsabilidad. La responsabilidad conlleva a un trabajo en donde te tengas que sentar a ver las especificaciones de esta persona en cuestión. Ahora, Vane dijo algo de retomar la confianza. Es importante recordar que el que tú perdones no significa que vas a olvidar el suceso. Claro. Eso es importante. Al final de cuentas es un aprendizaje. Yo con esta situación estoy agarrando herramientas, estrategias para que en un futuro no me vuelva a suceder. No se trata de que voy a olvidar y va a ser borrón y cuenta nueva. Pero además, y es muy importante, no siempre el perdón tiene que venir acompañado de una reconciliación. No estás obligado a mantener contacto con esa persona ni a volver a tener el mismo vínculo amistoso que tenías antes. Solo se trata de que juntos se liberen, porque si no tenemos todo el tiempo como sentido de nuestra vida el rencor, el enojo, la desconfianza y nos volvemos víctimas de este juego. Sí,
Sin duda, el perdón es solamente el principio de todo el proceso que se viene, ¿no? Al final, el perdón se otorga, pero la confianza es la que se construye y esto es a través de acciones, es a través de integridad, es a través de todo un proceso. Entonces, si se está hablando de ofrecer una reparación, aquí es donde también se nos vienen dos conceptos interesantes. ¿Cómo reparar lo que se causó? ¿Cómo contrarrestarlo? Bueno, ahí está la cuestión de la justicia, que sea una reciprocidad justa, pero también está a veces el rol del justiciero, que muchas veces lo confundimos, ¿no? Lo justo es que simplemente, si estamos hablando que la emoción viene de quizás una humillación, de una cuestión del ego, yo me sentí chiquita, por lo tanto lo que necesito para estar bien es volverme a sentir al mismo nivel, y eso conlleva a que o yo me sienta de nuevo, suba, o que tú bajes de nuevo, ¿no? Y en palabras coloquiales es ese famoso ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si yo pagué con lágrimas de sangre, lo justo es que tú también, ¿no? Pero ojo, ahí estamos hablando entonces del justiciero, porque se está buscando absoluta reciprocidad. Y en realidad lo justo es que se vea de manera objetiva y se trate de restaurar desde las necesidades del origen del problema, ¿no? No que se pague de la misma manera en la que nosotros sentimos el dolor. Por allí creo que la forma más clara de ver la justicia es la estatua, ¿no? Ajá. Es ay, se me fue el nombre, Eh, la balanza, ajá. y tiene los ojos vendados porque, pues, es ciega, ¿no? Por allí hay una frase que dice, la ley es dura, pero es la ley. Pero es la Muchas ley. veces la justicia, como se está tomando, no va a restaurar, no te va a regresar en caso de que sea la pérdida de un ser querido, pero de manera justa va a tratar de resarcir en lo mejor posible, pues, los daños. Sí, claro, a veces lamentablemente hay madres, hay padres, hay hermanos que pierden a un familiar y dices, pues si él lo mató, lo más justo es que lo linchemos, que lo matemos o que le matemos a un familiar, ¿no? Emocionalmente es ese sentido, pero la ley es como de pues tantos años de cárcel y tomará el tiempo para el remordimiento, para el procesarlo y para tratar de cambiar la conducta. El chiste aquí es que no vuelva a suceder, pero pues decirle eso a alguien con ese dolor, claro que se vuelve complicado. Y ojo ahí, porque entonces caemos en las garras del tema de la venganza, ¿no? El decir, no me es suficiente, necesito más. Suena bastante frío, pero decir que no buscar cierto grado de reciprocidad es la solución, es bastante complicado de llegar a asimilar. Por ahí Maquiavelo viene a repercutir con sus frases y es que él ve la venganza de una manera que dice, a ver, si le vas a hacer algo malo a alguien, tira a matar, porque toma en cuenta que si se levanta, va a regresar y con toda la actitud, ¿no? Entonces su opción es, si le vas a hacer, tíralo a matar, que no quede vivo. Viéndolo desde ese lado, entonces es un círculo bastante vicioso. Por eso se dice que el perdón es liberador. A quien libera es a ti de no estar en búsqueda de esa reciprocidad y que comiences con un ciclo nuevo. Además, perdonar no significa que vas a liberar a la persona de que pague de manera legal o social con los castigos que sean necesarios. La realidad es que como seres humanos no estamos tan de acuerdo con esta ideología. Sí. Ya lo podemos ver con toda la creación de películas que se han hecho en torno a esto. Sí. La que más tengo grabada en la mente, y justo por la premisa, es la de la noche de la expiación, o 12 horas para morir. 12 horas para sobrevivir. Ajá. Y literal, la premisa es 12 horas para que las personas que no están de acuerdo, porque el criminal que mató a su hijo salió libre, pues tengas la oportunidad de matarlo, ¿no? Creo que de manera sin sentido, sin racionalización, en un mundo sin normas, sin leyes y reglas, así terminaríamos. Es que lo dice muy bien en su lema, que los padres de la patria estén con ustedes. Esa es su bandera. Entonces sí se vuelve bastante
complejo. Por allí hay una historia de Jorge Bucay. Ujú. Yo soy fan de Jorge Bucay. Ella habla de, no me la sé perfectamente bien, por allí si alguien la conoce, pero habla de una persona que todo el tiempo está enojado con las demás personas, todo el tiempo busca desquitarse con los demás por lo que le sucede. Entonces siempre trae a la mano un ladrillo. Entonces, si algo le pasa, avienta el ladrillo a golpear a la persona. Pero este hombre es muy desdichado, entonces por alguna extraña razón, siempre que tira el ladrillo, rebota, cae, no lo lanza con la suficiente fuerza y siempre se golpea a él mismo. Entonces decide que tiene que buscar otra estrategia de solución, tiene que buscar algo que sea más funcional. La primera vez, entonces decide amarrar el ladrillo con un hilo y amarrarse la muñeca con el otro extremo. Cuando él lance el ladrillo, ya no va a tener que ir hasta él porque ahora solamente lo va a jalar y va a regresar. Lo que no piensa es que a la hora de jalarlo, el ladrillo le va a caer directamente a él y al no poder controlar la fuerza, lo golpea de nuevo. Después dice, bueno, un resorte. Al yo golpearlo, el resorte va a hacer que brinque y va a regresar a mí. Oh, sorpresa, sí, regresó a él, pero de nuevo lo lastimó. Así hizo varios intentos hasta que se dio cuenta de que siempre terminaba herido él. Lo mismo pasa cuando estamos todo el tiempo cegados o dedicamos toda nuestra vida pues a la venganza, al rencor y no abrirnos a esta idea de la comunicación y el perdón, que al final solo nos estamos lastimando a nosotros mismos en este proceso. Sí, ahí, bueno, con lo que acaba de decir Fer, suena bastante liberador decir, ok, otorgo el perdón para No, un ladrillazo. para no ladrillazo, exacto. Pero entonces es en este punto en donde tenemos que entender que existen dos tipos de perdón. Está el perdón que libera y está el perdón que repara. El perdón que libera es para tomar distancia, es para que tú puedas cerrar el ciclo, para que puedas procesar los asuntos y tú puedas seguir. No sé si es lo que la otra persona necesita, si a lo mejor quería o no quería el perdón, pero es lo que nosotros ocupábamos para poder procesar y seguir adelante, ¿no? Está ese tipo de perdón, el que libera. Pero luego está el perdón que repara, que ese es el que conlleva un poquito más de trabajo, porque ese es para estar juntos. Es decir, te doy la confianza de que esto va a ser diferente, te doy la confianza de que intentemos nuevas alternativas, nuevas estrategias, nueva forma de comunicarnos y que comencemos a estar más cómodos porque te quiero cerca, ¿no? Y entonces ya verlo así, bueno, sin duda hay que saber escoger nuestras batallas. ¿Qué tipo de perdón es el que estamos otorgando? O estamos dispuestos a pasar todo este proceso con los elementos que estamos mencionando, porque muchas veces también puede ser cansado. Para poder otorgar el perdón vas a tener que recibir muchas veces las disculpas, no va a ser la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, es hasta que de verdad tú también estás siendo honesto, no solamente se requiere la honestidad del que brinda la disculpa, sino también de la que la está otorgando. Y ese es justamente el siguiente punto dentro de lo que se necesita para una disculpa genuina, el intentar cambiar, ¿no? El que si estamos viendo un patrón, si estamos diciendo que ya se disculpó por una situación y la situación se vuelve a repetir y se vuelve a disculpar y tú vuelves a ver que se repite, entonces por ahí habría que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque por ahí dicen, la primera mal por ti, pero la segunda mal por mí, ¿no? Ya ahí es una cuestión en donde si yo estoy permitiendo, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el sentido? Se necesita trabajar en la confianza, se necesita decir, ok, si va a cambiar es porque pues tenemos que elaborar en la reestructuración de esta y también para la confianza. Pues hay dos tipos, está la confianza afectiva y está la confianza cognitiva, que muchas veces la confianza afectiva es la que se tiene de primera instancia, la confianza afectiva se tiene porque se quiere, es emocional, realmente solo por el cariño, por el tiempo, por la emoción que le atribuimos, decimos, no creo que me vaya a hacer daño, no es su intención, y lo justificamos, y lo dejamos pasar una, lo dejamos pasar dos, le damos muchas oportunidades por la cuestión emocional, pero es en ese punto entonces que es pertinente hacer contacto con la confianza cognitiva. La confianza cognitiva evalúa la evidencia, hasta donde no o hasta donde sí, hasta lo que me demuestras, que sea congruente lo que se está diciendo
con lo que se está haciendo, porque muchas veces puedo querer mucho a la persona y ella a mí decir que me quiere mucho, pero si no es congruente su arrepentimiento con la misma acción, entonces habría que tomarnos el tiempo a evaluar qué lucha hay que abordar. Sí, para esto entonces, si lo que se quiere, si estamos optando realmente por reconstruir esta confianza, lo que se recomienda es que, como ya mencionamos, es un trabajo en equipo, no solo realices un plan de acción. ¿A qué se compromete? Hoy traigo trabada la lengua, ¿eh? ¿A qué se compromete la persona que está ofreciendo las disculpas a cumplir? Hablamos pues de los límites, ¿no? Que estamos poniendo, los acuerdos a los que vamos a llegar y que la otra persona también, al estar atenta a ellos, bueno, va a exigir, porque estamos hablando de trabajar para lograr retomar esa confianza. No todas las personas deciden esta opción porque es muy cansada. También es que a la primera la persona que lo va a intentar no le va a salir siempre de la mejor manera, pero bueno, se trata por eso de construyéndola poco a poco. Para llegar entonces al último paso, que es volver a pedir perdón. Es como las películas que inician con el final de la historia. Uh-huh. Es exactamente lo mismo con el ciclo del perdón. Inicio pidiendo disculpas y termino volviéndolas a pedir para esta vez el perdón sea honesto y la disculpa también. Por ahí Shakespeare tiene una frase bastante que nos dejó como de ¿qué? Sí, por allí, procesando. Desde la idea de que ya estamos hablando que disculpar y perdonar es distinto, ya nos causó bastante conflicto. Ruido. ¿La leemos? Sí, claro. Dice, mi señor, no es necesario una disculpa. Yo le imploro a vos, vuestra merced, que me otorgue su perdón. Que me otorgue su perdón. Sí, ya desde ahí. Esta fue la primera cita, al menos en la literatura, que se utilizó como una disculpa moderna, ¿no? Que realmente se hablaba, viendo los conceptos, a como los pusimos, se suele tomar como de qué me estás hablando. Soy yo quien te disculpa, soy yo el afectado, tú eres la víctima. ¿Qué rol estamos jugando? Suena a sometimiento esta frase, no tanto a un ofrecimiento de perdón, pero volvemos, eres el primer intento en literatura y además en tiempos completamente distintos. Y si lo analizamos desde el inicio del programa, ya decíamos que en el caso de padres e hijos, pues se nos obligaba básicamente a pedir disculpas sin entenderlo. Sí, sin duda. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven los conceptos una vez en clarificando que las disculpas tienen una tonalidad y que el perdón es quienes nosotros lo otorgamos? ¿Qué tanta responsabilidad cae en nuestros hombros? ¿Qué tanto estamos dispuestos a introspeccionar y hacernos responsables? Porque recordemos, responsabilidad, la habilidad de responder, ¿no? ¿Qué tanta de las alternativas de solución somos capaces de emplear navegando por ahí en las barreras del orgullo? Por allí nos gustaría escuchar, ¿alguna vez ustedes se han tenido que enfrentar a este conflicto interno entre pierdo mi orgullo y no salvaguardo mi persona y rindo disculpas, o prefiero mantener mi orgullo? Cuando estábamos haciendo la planeación, yo le platicaba a Vane que la primera conciencia que yo tengo más o menos, ni siquiera era como de saber que tenía remordimiento, pero sí sentía ese malestar. Era cuando era muy pequeña, iba yo creo en el kinder, la primaria, y a mí me enseñaron mucho la idea de no tomes nada que no es tuyo. Yo no quiero que yo revise tu mochila y traigas algo que yo no te di, ¿no? Pero en esa edad está esa época en la que tú te desprendes de tus cosas, y si alguien te dice que tu goma está muy bonita, tú la regalas, ¿no? Y si tú le dices eso a tu amiga, pues también te lo regala. Y bueno, yo con alguna de mis amiguitas estaba en ese intercambio y yo siempre llegaba sin algo menos, pero con algo de otra persona, ¿no? Y en una ocasión mi mamá está revisando mi mochila y se da cuenta de que llevo algo que no es mío y me pregunta que por qué lo traigo. Yo le contesto que porque me lo regalaron, y entonces al día siguiente mi mamá va y le pregunta a la niña, y la niña le dice que sí, que en efecto me lo había regalado, su mamá estaba enterada de la situación y hasta allí quedó todo, ¿no? Pero yo recuerdo esa noche, una noche larguísima en la que mi mente era, es que pues me lo regaló, yo hice algo malo, tengo que hacer algo para solucionarlo. Era esa culpa de una u otra manera
que no era consciente que era remordimiento y ni siquiera tenía un sustento, ¿no? Pero la idea de que estaba haciéndole daño a alguien más ya estaba existiendo en mi mente a 5 o 6 años. Sí, no inventes, ya estaba de por medio. Es que, una vez más, este programa lo iniciamos diciendo que muchas de las cosas se dan por sentadas, ese chip de decir en automático, ¿no? Si te dicen por tu nombre, tú respondes mande, no que, ¿no? Si estornudas, se dice salud, y cosas que no encontramos, por favor, gracias, ¿no? Solo lo damos por sentado y son cualquier cosa es educación, ¿no? ¿Por qué? Por educación. Justo esta cuestión de las disculpas es de las pilares que sustenta la educación, ¿no? Que es bastante, por ahí dicen, de sabios, reconocer, replantearse, cambiar de opinión y sobre todo, pues pedir disculpas. Hoy por hoy, con las nuevas generaciones, viendo todo lo que conlleva, bueno, el exigir una disculpa sin duda da mucho que pensar también a por qué la necesito. ¿Está moviéndome algo? ¿Hay algo que a lo mejor esté proyectando? Inclusive que a lo mejor ni siquiera esté atribuido al hecho en sí, sino que me movió cosas con mi propio pasado y a veces pues no fue mi novio quien rompió el plato, pero él es quien lo va a pagar, ¿no? Y entonces comenzamos a atribuirles valores a personas que no son esas personas y a culparlos de cosas que ellos no las tenían, ¿no? Sí, por eso es que decimos que el trabajo de la disculpa y el perdón no solamente es para la persona que causó la ofensa, sino también para la persona que está de una u otra manera siendo la víctima, el también hacer ese trabajo de introspección, el de entender, ok, sí, esta persona me lastimó, pero ella no es la responsable de mis emociones, sino estoy entregándole todo el poder a la otra persona. Hablando de inteligencia emocional, podríamos decir entonces que es esta habilidad en la que yo me doy cuenta de, ok, ella me hizo sentir enojada, pero estoy enojada porque, porque cuando era chiquita me decían constantemente característica, no lo sé, y por lo tanto ahora me molesta que me lo digan. Si bien ella lo volvió a detonar, el origen es distinto a esta persona y entonces va a ser aún más fácil pues poder brindarle el perdón. Salvador nos dice que él pide disculpas porque sé que a veces las personas no toleran las cosas de la misma forma y así me evito problemas. Es que la mayoría de las veces ya también en esta época donde no sabes si un chiste puede ser mal visto o no, a veces ya también, pues yo pido disculpas y si nadie lo necesitaba, al menos no quedó en mí la responsabilidad. Sí, es que se ve de manera muy general. Por ahí, justo cuando estábamos haciendo la planeación, Fer mencionaba el caso ¿de quién era? ¿De qué personaje era? Que pedía disculpas porque lo toleraba, pero no lo aceptaba, ¿no? Ajá, por allá, no sé si conozcan a una influencer que estaba en contra de la comunidad LGBT y entonces en algún video ella pues expresó este malestar en base a sus ideologías y creencias espirituales y todo el mundo se le echó encima. Entonces cuando decide pedir disculpas con estas nuevas modalidades, ella dice en otro video, yo los tolero, pero no los acepto. Entonces vemos algunos de los errores que se tienden a tener cuando estamos pidiendo disculpas. Digo palabras que no suenan precisamente de arrepentimiento. Sí, por ahí es un entrenamiento también con la asertividad, ¿no? Tratar de entender que, pues sí, mi derecho es expresar mi opinión, mi derecho es, no cambiarla y ser dueño, justiciero, ¿cómo se dice? El único juez de mis acciones. Pero estos mismos derechos también los tiene el otro y entonces cuando nos damos cuenta que, ok, quiero ejercer mi opinión, quiero ejercer mi postura y quiero que la respeten, pero yo no estoy respetando la opinión y la postura del otro y entonces ahí es donde se vuelve complejo y un poquito complicado ver de, ok, también puedo ser violentador, ¿no? Yo lo decía en un principio, las cuentas no cuadran. Hay muchos que se quejan como víctimas, pero muy pocos se reconocen como agresores. Entonces, es importante introspeccionar. Sí, creo que la mejor forma de verlo es que todas las opiniones son válidas, pero no todas las opiniones son hechos. Entonces, si dejamos de victimizarnos todo el tiempo y nos damos cuenta
que todos en algún punto cometemos errores, esta necesidad de disculpa constante por cosas que ni siquiera nos atacan directamente, va a hacer que se le vuelva a dar el valor que merece la disculpa y el perdón por cosas que de verdad están sucediendo, que te están afectando de manera real en tu vida y no solamente por cuestiones que solo porque eres activista de algo o porque ya se puso de moda una situación, empiezas a exigir una disculpa cuando ni siquiera la necesitas para ti. Sí, sin duda alguna. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado en un programa más. Cuéntenos por ahí sus experiencias. ¿Ha habido algo en lo que dijeron a lo mejor? Ahorita cayó el 20 de decir, ok, quizás soy parte más de lo que pude haber creído del problema, porque a veces no somos los protagonistas, pero somos espectadores, ¿no? Dice por ahí Salvador, está mal pedir disculpas aunque uno no lo sienta, pero eso hace sentir bien a los demás. Está mal pedir disculpas aunque, o sea, tú no sientes el arrepentimiento, el arrepentimiento, pero es lo que el otro necesita. A eso se refiere, ¿no? Sí, eso es lo que yo entiendo, sí, así es. ¿Está mal o no está mal? Creo que estaríamos hablando un poquito ya en juego de la moralidad. Muchas veces tomamos acciones o nos responsabilizamos de ciertas situaciones porque eso hace sentir bien a otras personas. El problema aquí es que se vuelve un círculo vicioso, porque entonces vas a responsabilizarte de las emociones de la otra persona y entonces ya no estaríamos teniendo una responsabilidad afectiva, ya no estaríamos siendo asertivos. Es importante darnos cuenta que dentro de la asertividad, sí, tenemos que cuidar la forma en la que nos expresamos, pero somos libres de hacerlo mientras no estemos lastimando a otras personas. Pero si yo voy toda la vida disculpándome por cosas que además yo no considero malas y si las analizo, las introyecto y no hice nada malo, pero la otra persona, porque está proyectando carencias, lo necesita, ni estamos siendo honestos con nosotros ni con la otra persona. Sí, sin duda, creo que todo este programa lo hemos estado comentando así, ¿no? La necesidad de ejercer una disculpa, ese es el giro que le queremos dar, que se centre, que digamos que si voy a pedir una disculpa es porque siento un remordimiento, porque siento que hay algo que puedo introspeccionar y que puede ser diferente, que no se expresó, el comenzar a concientizar, a reflexionar. Si estamos dando la disculpa porque el otro nos la está pidiendo, pero nosotros estamos haciendo esa retroflexión, lo estamos dando nada más porque dice necesitarlo, entonces no es sustancial, entonces solamente se está dando por dar. Y ahí es donde hay que replantearnos y que también nos hace sentir con nosotros mismos el brindar algo solo para el resto o para ti, ¿no? Ok, vamos a retomar el ejemplo de Salvador y luego regresamos al otro que también nos está mencionando en otro comentario su experiencia. Salvador nos pone para ejemplificar aún mejor su comentario. Dice, por ejemplo, yo hago un comentario que la persona considera ofensivo, pero yo no. Le pido perdón y quedamos bien, pero yo no lo considero necesario, aunque lo hago. Bueno, el comentario ofensivo está relacionado hacia su persona, hacia una ideología social. Es que ese es el problema cuando hablamos ya de esta cultura de la cancelación, donde ya no podemos expresarnos libremente. Y es que también dependiendo la época en la que lo hacemos. Hace un tiempo, Vane me comentaba de un libro de chistes misógenos, ¿te acuerdas? Que era bien visto. Ah, sí. Ajá. Y en esa época estaba bien ese libro. Si tú hubieras contado ese chiste, no hubiera pasado nada, no hubieras tenido que pedir disculpas. Pero en la actualidad, si tú cuentas un chiste misógeno, se te viene el mundo encima, porque ya tenemos un cambio de paradigmas, ya tenemos una estructura social donde la mujer ya no tiene por qué tolerar este tipo de chistes, pero esto va haciéndose modificado dependiendo también a cómo las generaciones actuales van interpretando las cosas. Sí, sin duda. Aquí hay que dar por sentado cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras idealizaciones, y si lo que estás diciéndome que cambie va en contra de ellos, ahí el poder lo tienes tú, ¿no? Ahí quien va a decidir no es si está bien o si está mal, sino qué tan sano es para ti
el otro te está poniendo, no te está diciendo que esté bien o que esté mal, te está diciendo, me lastimó, ¿no? Es muy subjetivo, me lastimó. Ahí nosotros tendremos que considerar qué tanto podemos flexionar, estirar, aflojar esa parte de decir, ok, empatía, comenzar a tener la compasión, comenzar a verlo con esos ojos y decir, quizás si hay algo que puedo reestructurar, o también es bastante válido mirarlo así como de, bueno, es que no, bueno, gracias por hacérmelo saber, me estás dando el beneficio del conocimiento, ya yo sabré qué actuar con eso. Pero sin duda dejemos la ambigüedad de si es bueno o si es malo, sino qué tan bien o qué tan mal te hace sentir a ti, ¿no? El estarle dando el gusto a los demás o ejercer lo que tus principios y pilares te están dictaminando. Sí, creo que sería la forma más asertiva. La manera más asertiva, sí, sí. Ok. Y Jacinto García nos comenta, creo que mientras veamos las cosas desde nuestra óptica y no hagamos la autocrítica, podemos caer en que nosotros estamos bien y el otro... Y los otros no. O los otros no. Sí, exactamente. Cuando no cruzamos nuestra visualización atravesando la ventana, pues todo va a estar reducido a nuestros pensamientos, pero en el momento en que nos atrevemos a salir de esta, las posibilidades son infinitas y todos tenemos pues, puntos de vista completamente distintos. Es muy subjetivo. Exacto. A veces el motor de todo esto, por ejemplo, en el comentario que nos decía Salvador, el motor es decir, estoy siendo bueno o estoy siendo malo, ¿no? Y por ahí en los estilos de comunicación, pues no se divide en bueno o malo, se divide a lo mejor en agresivo, pasivo-agresivo, pasivo, ¿qué estoy haciendo? Y lo ideal es ser asertivo, ¿no? Pero muchas veces la agresividad es solamente ver por mis derechos, por mi bienestar, y por eso suena agresivo, porque solamente estoy viéndome a mí, ¿no? Solamente estoy defendiendo mi yo. La pasividad es ver por el otro, es cubrirle todas las necesidades del otro, aunque las mías se queden de lado, aunque mis necesidades no compaginen, pero ellas pueden esperar mejor que el otro esté bien. Esa es la pasividad. Y luego está la pasivo-agresividad, en donde ni estás viendo por tus necesidades, ni estás viendo por las del otro. Se queda un punto neutro en el que ese comentario pasivo-agresivo realmente no soluciona nada, realmente ni da de donar para una conversación que se sienten bien las cosas, y solo quedan los comentarios al aire. Y luego está la manera ideal, que es la asertividad, ¿no? El poder ver por tus necesidades, tomando en cuenta la de los demás, es decir, satisfacerlas sin violentar las necesidades o los derechos asertivos del otro. Esa es la manera ideal. Sí, creo que la forma de lograrlo es creando acuerdos entre las personas con las que estoy conviviendo. Si yo ya sé que constantemente algunos de mis comentarios ofenden a otra persona, bueno, llego al acuerdo, empiezo a ser asertivo, acepto cuáles son las cosas que a ti te molestan, qué cosas puedo yo aceptar de esta situación y llegar a los límites que cada uno de ustedes va a ir creando para mejorar su interacción, si es que consideran que pese a estas diferencias quieren seguir manteniéndola. Y pues bueno, ahora sí, nos despedimos el día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho el tema, que les hayamos sabido contestar las preguntas y comentarios que nos hicieron. Y pues no nos queda más que agradecer una vez más a Actualizándome por permitirnos estar un viernes más y nos vemos dentro de 15 días con un nuevo programa. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Está Bien, No Estar Bien. Tratemos de ser felices, no perfectos. En Instagram como Está Bien, No Estar Bien, 0. Y en nuestras redes sociales personales como VaneGP y Maferoten. Por allí nos estaban preguntando que qué pelis andamos o series andamos viendo. Justo aquí vamos a hacer una mención de una serie, ya se nos fue entre todo lo demás. Hay una serie tailandesa que se llama School Tales. Tiene 7 capítulos, pero en uno de ellos, me parece que es el 5, hablan sobre la parte de la disculpa. Es como a veces estamos tan cerrados nosotros a asegurar que nuestra verdad es la realidad que empezamos a lastimar a otras personas y cuando ofrecemos disculpa porque estamos acorralados, ya no se ven honestas.
tiene una temática de terror sádico, Sí. pero en algunas cosas deja bastante a reflexionar cómo es esta parte. Entonces, por allí, si tienen ganas y les gusta el entretenimiento asiático, es una buena opción. Una muy buena opción. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden también que estamos por aquí en el centro de Córdoba brindando la orientación psicológica. Contáctenos por cualquiera de nuestras redes y con todo gusto los estaremos atendiendo. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron con nosotros. Gracias a Chamlati por acompañarnos en un programa más, a Salvador por participar, Jacinto, muchísimos saludos. Muchas gracias por José ahí Antonio. a José Antonio y a Santa Ednay, que también nos estuvo acompañando, y al resto de personas que se estuvieron sintonizando en la transmisión. Muchísimas gracias. Perfecto, claro que sí, estimadas. Gracias a ustedes por estar con nosotros y con mucho gusto las esperamos en la siguiente emisión. Saludos. Hasta Adiós. luego. No nos vamos a salir por este mismo medio. Va a estar el programa del Contador Nieto. Hasta luego. Perfecto. Listo, hasta luego. Dice Chamlati por aquí,